Hola y bienvenidos a Través de la Biblia con Les Feldick. Un ranchero y agricultor de Oklahoma, Les Feldick, ha estado enseñando clases de Biblia al estilo casero durante 20 años en Iowa, Oklahoma y Texas. El estilo único de enseñanza bíblica de Les Feldick ha hecho que los libros de la Biblia cobren vida. Cuando les está enseñando, es tan interesante que la gente dice que el tiempo parece volar. Y ahora, aquí está Les Feldick. Está bien, y de nuevo, estamos listos para el último programa de media hora de esta sesión. Y de nuevo, siempre me gusta que la gente de televisión sepa que cuando ven a las mismas personas durante todo un mes y con la misma ropa, es simplemente porque grabamos 4 programas en una sola tarde. Y algunas personas han preguntado, bueno, ¿por qué la mayoría de tus asistentes son mayores? Bueno, es hora de trabajar. La mayoría de la gente está trabajando. Es una tarde de miércoles y a menos que tengas la suerte de tener un día libre o estés de vacaciones, la mayoría de nuestros miembros habituales de la clase aquí en el estudio son jubilados y así es como lo hacemos. Cada cuarto miércoles por la tarde venimos y grabamos 4 programas. Así que para aquellos de ustedes que están viendo en televisión, recuerden que todos estos programas están disponibles en video y para hacerlos asequibles para casi todos, ponemos 12 programas de media hora en un video de 6 horas y los enviamos a casi cualquier lugar con el envío pagado. ¿Qué estamos? Ahora cobrando 30. Cariño, siempre. Cobramos 25. Nos estábamos quedando atrás, así que lo subimos a 30. Pero si alguien, como en prisión, recibimos bastantes cartas de personas en prisión y cuando no tienen los recursos, simplemente les enviaremos lo que necesitan. Así que, de todos modos, no tratamos de ganar nada con los videos o los libros ni nada por el estilo. Solo tratamos de sacarlos a la venta a nuestro costo. Así que esos están disponibles. Solo tratamos de sacarlos a la venta a nuestro costo. Así que, esos están disponibles. Y los libros, por supuesto, como he mencionado antes, están siendo cada vez más disponibles. Ahora tenemos 8 de ellos que se pueden enviar. Y los otros, Jerry y su esposa, están trabajando en la transcripción de ellos y vendrán. También me han pedido que anuncie nuestras clases nocturnas aquí en Oklahoma. El lunes por la noche tenemos una clase en Tahlequah. El martes por la noche estamos en Wilburton. El miércoles por la noche estamos aquí en Tulsa, reuniéndonos justo aquí. Y luego el jueves por la noche nos reunimos en McAllister. Y luego el sábado por la noche tenemos una clase en Muskogee. Así que, si estás en alguna de esas áreas, por favor llámanos al número 800 y te daremos los detalles de la hora. Además, nos encantaría tenerte. Está bien, ahora para aquellos de ustedes aquí en el estudio y para los que están en televisión, aprecio cuando muchos dicen que tomamos nuestra Biblia y tomamos notas. Bueno, eso es exactamente lo que pretendemos que sea. Así que si tienes tu Biblia, me gustaría que volvieras al capítulo 1 de Hechos. Pero voy a pasar un momento o dos de nuevo, solo en la introducción. Como dije en el último programa, Hechos es un libro de transición. Los primeros 9 capítulos son predominantemente de Pedro, los judíos. Y luego, por supuesto, en el capítulo 9 tenemos la conversión de Pablo. Luego, por un momento, volvemos a Pedro y los judíos en Jerusalén. Y luego, después del capítulo 11, Pedro desaparece del escenario y solo queda Pablo. Y de esa manera, puedes ver que es un cambio tan grande. Ahora, también creo que siempre ayuda donde sea que estemos en las Escrituras. Y creo que me estoy volviendo conocido por mi enseñanza sobre líneas de tiempo. Incluso en el libro de Hechos me gusta mostrar una línea de tiempo, cómo cronológicamente en el tiempo todas estas cosas sucedieron que encajan en todo este asunto de transición. Ahora fui y los puse en la pizarra durante nuestro tiempo de descanso. Quiero que recuerdes que según nuestra última cronología, Cristo fue crucificado en el año 29 después de Cristo. 29 y por supuesto 50 días después de su resurrección tuviste Pentecostés. Así que Pentecostés en el año 29. Luego, 7 años después, tienes el martirio de Esteban en el capítulo 7 de Hechos. Ahora, ese es un periodo de 7 años. Mucha gente no se da cuenta de eso. Pero pasaron 7 años desde Pentecostés hasta el martirio de Esteban. Entonces, solo es un año después del martirio de Esteban, cuando tienes a Pablo convertido en el camino a Damasco.
Entonces, un año después de la conversión de Pablo, tienes a Pedro yendo a la casa de Cornelio en el capítulo 10 de Hechos, of the 30th. Luego en el año de Cristo, 40, que es 3 años después de la conversión de Pablo en el 37 de Cristo, en el 40. Pablo y Pedro se encuentran en Jerusalén solo por un corto periodo de tiempo, creo que fueron 2 semanas, y ninguno de los otros apóstoles, solo Pablo y Pedro. Luego Pablo sube a la zona de su antigua ciudad natal, Tarso, termina en Antioquía y luego comienza sus viajes misioneros. Entonces, después de que ha estado predicando en Antioquía y llevando su evangelio a los gentiles, los creyentes de Jerusalén se alteran y lo llaman a Jerusalén para el concilio del capítulo 15 de los Hechos. Y ese concilio de Jerusalén también es mencionado, por supuesto, en Gálatas capítulo 2 y tiene lugar en el año 50 de Cristo. 51. Ahora cuando lo veamos verso por verso, vamos a ver que en este momento, en Hechos 15, Pedro, recordando lo que sucedió en la casa de Cornelio, un gentil, viene en defensa de Pablo y dice, ¿sabías que hace un buen tiempo Dios por mi boca fue a los gentiles? Bueno, ¿qué fue hace un buen tiempo? ¿13 años? Han pasado 13 años desde que Pedro vio la conversión de la casa de Cornelio hasta que viene en defensa de Pablo en Hechos 15. Ahora, en ese intervalo de 13 años ha estado Pedro yendo a los gentiles de ninguna manera. Regresó directamente a Jerusalén. Él todavía está tratando solo con su propio pueblo, la nación de Israel, pero el tiempo sigue avanzando. Y así, aquí hemos llegado a Esteban en el 36, la conversión de Pablo en el 37, y Pedro va a la casa de Cornelio en el 38. Pablo regresa de sus 3 años de entrenamiento en el seminario, con el Señor solo en el monte Sinaí, creo, en Arabia, y así, después de esos 3 años, del 37 al 40, tiene ese breve momento de tiempo en Jerusalén, y luego lo llaman a cuentas en el año 21. Y luego escribe sus cartas, Romanos y Gálatas, entre el 46 y 68, 46-48, cuando escribe sus cartas más tempranas, hasta que es martirizado alrededor del 67, 68. Y en el año 70, el templo es destruido, Israel es esparcido por el mundo. Ahora, ese es el libro de los Hechos, 40 años. Pero los primeros 7, 8 años, todavía es Dios tratando con Israel. Entonces levanta al apóstol Pablo y comienza a tratar con los gentiles, en la casa de Cornelio, incluso, con la predicación de Pedro. Y de nuevo tenía que ser así para que Pedro pudiera venir en defensa de Pablo aquí. Y luego ves que todo avanza. Israel se aparta. Los gentiles están llegando, la iglesia está surgiendo, y ese es el libro de los Hechos. Ahora, creo que la mayoría de nosotros siempre hemos tenido claro, yo lo tuve, que el libro de los Hechos era el relato del nacimiento de la iglesia. Bueno, sí, pero principalmente prefiero ver el libro de los Hechos como la caída de la nación de Israel, porque aquí en el libro de los Hechos vamos a ver que Israel finalmente rechaza a su Mesías por completo. No lo querrán como su rey, y Dios los dispersa, les quita su templo, y se vuelve hacia los gentiles. No exclusivamente, algunos judíos todavía se están salvando, pero en su mayoría, los últimos 1900 y tantos años han sido Dios llamando a los gentiles, formando el cuerpo de Cristo, pero aún no hemos llegado a ese punto en el tiempo. Mientras entramos en el libro de los Hechos, está bien, así que ahora en los próximos minutos tomemos los primeros versículos. Y los Hechos, por supuesto, están escritos por el mismo caballero que escribió el Evangelio de Lucas. Y así Lucas escribe esto y dice, los anteriores relatos he hecho, oh Teófilo, que es su relato del Evangelio, de todo lo que Jesús comenzó tanto a hacer como a enseñar. En otras palabras, Lucas menciona el hecho de que su Evangelio solo trató sobre el ministerio terrenal de Cristo. Verso 2, hasta
Ahí está esa palabra de tiempo desde el momento del ministerio terrenal de Cristo hasta el día en que fue llevado. Después de que Él, por medio del Espíritu Santo, había dado mandamientos a los apóstoles que había elegido. Ahora, ¿quiénes eran los apóstoles elegidos? Bueno, los 11. Judas se fue, así que quedan 11. Está bien, verso 3. Así que fue a estos 11 a quienes se mostró vivo después de su pasión, es decir, después de su muerte, sepultura y resurrección, con muchas pruebas infalibles, siendo visto por ellos durante 40 días. Ahora usamos este verso hace un par de semanas. Ahora, mira la siguiente afirmación. En este periodo de 40 días entre su resurrección y ahora su ascensión, ha estado hablando especialmente a los 11 sobre qué el reino. ¿Ves? El reino. ¿Y qué he dicho sobre el reino? Lo dije en mi clase otra vez la otra noche. El reino es el reino, es el reino, es el reino. Solo hay un reino en las Escrituras. Y es el reino que se va a establecer en esta tierra, y Él va a reinar como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y sí, tú y yo ya somos ciudadanos de ese reino que esta noche está en el cielo. Cristo es el Rey, absolutamente, pero no es el Rey, como dije hace una semana más o menos, de la iglesia. Él es la cabeza del cuerpo, pero nosotros somos miembros de ese reino. Colosenses 1 lo deja muy claro. Hemos sido trasladados al reino de su querido Hijo. Y cuando el Hijo regrese y establezca su reino en esta tierra, vamos a ser parte de él. Y durante esos 40 días ha estado hablando de las cosas que tienen que ver con el reino. Dios. Ahora, a medida que avanzamos en el libro de los Hechos, vas a ver que Pedro ahora y los otros 10, y luego se va a completar con Mateo en el capítulo 1, creo que es, pero estos 12 hombres están tan expectantes de que el rey establezca su reino ahora, que esto va a llenar cada momento de su existencia, y por eso Pedro casi se quema en estos primeros días después de Pentecostés, predicando a la nación de Israel que el que crucificaron era de hecho su rey. Y si tan solo pudieran creerlo, el rey volvería y podrían tener el reino y todas estas promesas del Antiguo Testamento de ir a los gentiles habría sido de ellos. Pero mira, Dios en su preconocimiento sabía que no lo harían. Lo van a rechazar. Pero pongamos el carro delante de los caballos. Tomémoslo como venga ahora. Y así, en el versículo 4, después de 40 días hablando con ellos sobre el reino, su papel en él, ¿recuerdas lo que dijo en Mateo 19? Y ustedes se sentarán en 12 tronos gobernando las 12 tribus de Israel. Por supuesto que sí. Oh, veámoslo para que puedas sentir la emoción que impulsa a estos. 11 hombres. Volviendo a Mateo 19. Mateo 19, comenzando en el versículo 27. Mateo 19, versículo 27. Y entonces respondió Pedro y le dijo, es decir, a Jesús, he aquí, hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué tendremos? Entonces, ¿ves lo humanos que son? No están hablando de su salvación. Él sabe que tienen eso. Pero, ¿qué hay para nosotros? ¿Qué vamos a tener? Y Jesús les dijo, de cierto os digo, que ustedes que me han seguido, coma. Ahora tienen que tener cuidado con la puntuación. Mira, si quitas esa coma, entonces suena como si dijeras que me has estado siguiendo en la regeneración. ¿Está bien hecho? Pero esa coma te dice que no, así no se debe leer. Pero ustedes que me han seguido estos últimos 3 años, coma, en la regeneración que todavía está en el futuro, ese es el reino, por supuesto, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, ustedes también se sentarán sobre 12 tronos, juzgando o gobernando a quien
12 tribus de Israel. Oh, pero ahora tenemos un dilema. Necesitamos 12 hombres. ¿Y cuántos tenemos? Once. Entonces, ¿cuál va a ser la primera orden del día? Oye, ganando esa posición vacante. Ahora, es solo lógico. Y sin embargo, he leído a lo largo de los años a buenos hombres que han castigado al pobre viejo Pedro y lo han culpado por apresurarse, por adelantarse a todo. Debería haber esperado a Pablo. Mira, Pablo no habría encajado en ese lugar más que un clavo cuadrado en un agujero redondo. De ninguna manera. Él no cumplía con las calificaciones y así Pedro estaba en lo correcto. Él estaba en perfecto acuerdo con la voluntad de Dios cuando de inmediato tomó medidas para llenar ese 12º puesto, porque está esperando el regreso del Señor en poco tiempo. Él no ve 1900 y tantos años en el futuro. Pedro ve ese programa del Antiguo Testamento que después de que Cristo fue rechazado, Él sería resucitado de entre los muertos, Él estaría ascendiendo al Padre. Y luego, la tribulación. Y luego el rey regresaría y establecería su reino. Y así, esto es lo que impulsa a estos 11 hombres a ser nuevamente 12 debido a la promesa de este reino. Que viene. ¿Está bien? Ahora sigamos leyendo. Verso 4. Estando reunidos con ellos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, pero debían esperar la promesa del Padre, que dice él, es el Padre. Jesús está hablando. Ustedes han oído de mí. Reunidos con ellos, les mandó que no se fueran de Jerusalén. Pero debían esperar la promesa del Padre que, dice él, es el Padre. Jesús está hablando. Ustedes han oído de mí. Y luego el verso 5, porque Juan realmente bautizó con ¿qué? Agua. Ahora esto es Jesús hablando. Juan realmente bautizó con agua, pero agua. Ahora, aquellos de ustedes que han estado en mi clase y aquellos que han estado escuchando en la televisión durante 4 años, cada vez que ven esa palabra, pero ¿qué tienen? ¿Lado puesto? ¿Ves? Lado puesto. Cada vez, él dijo, Juan bautizó con agua, pero el lado opuesto es que vas a ser bautizado de manera diferente. Vas a ser bautizado con el Espíritu Santo. Dentro de muchos días, creo que tengo tiempo. Regresemos al capítulo 3 de Mateo. Mateo, capítulo 3. Probablemente me quedaré sin tiempo. Mateo, capítulo 3. Bajemos de nuevo, verso 11. Donde estamos tratando con Juan el Bautista. Y Juan el Bautista dice, citado por supuesto por Mateo por inspiración, yo en verdad los bautizo con agua para arrepentimiento, pero aquí está ese giro de nuevo, va a haber un cambio. El que viene después de mí es más poderoso que yo, de quien no soy digno de llevar las sandalias. Él, hablando del Cristo, del Señor Jesús, Él los bautizará con agua y con el Espíritu Santo y con fuego. Ahora de nuevo, ¿a quién está dirigiéndose Juan el Bautista? ¿Judíos? Él no tiene gentiles en su grupo. Pero a los judíos les dice, Jesús el Cristo los va a bautizar con ¿qué? El Espíritu Santo. Ahora, siempre me gusta poner esto en términos legales. Siempre he tenido algunos abogados en mis clases, y eso ayuda un poco cuando ellos dan su visto bueno a todo esto. Al leer este versículo de la Biblia, te darás cuenta de que Jesús es quien realizará el acto de bautizar a las personas, cumpliendo así con su misión espiritual. Sí. Jesús va a ser el que bautiza y va a bautizar a los judíos, a quienes les está hablando, en el Espíritu Santo. Está bien, ¿cuándo hizo eso Jesús? Bueno, en Pentecostés, porque era un día de fiesta judía, era la nación de Israel la que estaba reunida y el Espíritu Santo descendió.
con poder, y era la oferta válida de los judíos nuevamente para haber experimentado ese poder del Espíritu Santo para hacer ¿qué? Milagros, señales y prodigios, como lo había hecho Jesús. Y así, esta era la perspectiva de la nación, que podían simplemente continuar como judíos creyentes individuales, haciendo lo que Cristo había estado haciendo durante 3 años. ¿Y cómo lo manifestaría? Al colocarlos en el mismo poder, el Espíritu Santo. Ahora entraremos en eso en la próxima media hora, cuando lleguemos al siguiente versículo, capítulo 1, versículo 8, donde dice que recibirán poder. Y así ese era todo el concepto, que Jesús sería el que bautiza. Israel sería los bautizados. ¿Está bien? Ahora déjame mostrarte el otro lado. Ahora voltea hasta 1 Corintios. Capítulo 12. 1 Corintios capítulo 12 de la Biblia. Y vamos a tener que empezar con el versículo 12. Primera Corintios capítulo 12, comenzando en el versículo 12, donde Pablo, por supuesto, ahora está escribiendo a la iglesia de Corinto, que era básicamente gentil. Ahora él introduce un término que es estrictamente de Pablo. Jesús nunca habló del cuerpo de Cristo. Pedro nunca habló del cuerpo de Cristo, solo Pablo lo hizo. Y así, Pablo ahora en el versículo 12 está usando nuestro cuerpo humano como una ilustración. Y así dice, porque así como el cuerpo, nuestro cuerpo humano es uno, funciona como una unidad, pero tiene muchos miembros. Y todos los miembros de ese único cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. En otras palabras, tus manos, tus pies, tus ojos, tus oídos, todo lo que forma nuestro ser, opera desde un sistema nervioso central, desde un lugar central de pensamiento, y así sucesivamente, opera como uno, pero tiene todos estos miembros. Está bien, ¿qué dice él? Así también es Cristo, y él está haciendo la alusión al cuerpo de Cristo. Tenemos a todas estas personas diferentes que forman el cuerpo de Cristo, ricos y pobres, negros y blancos, lo que sea, de todo el mundo han venido al cuerpo de Cristo. Todos son diferentes, todos tienen su cultura, pero aún así, si todos han sido salvados por el mismo poder y el mismo evangelio, entonces, ¿qué somos nosotros? Somos uno en Cristo, y me atrevería a decir que tú y yo podríamos ir a Filipinas esta noche y podríamos entrar en una clase de creyentes en Filipinas, y en 5 minutos te sentirías perfectamente en casa. Podrías traer personas de cualquier otra parte del mundo que se te ocurra. Si son hijos de Dios nacidos de nuevo, podrían venir a esta clase y se sentirían como en casa. ¿Por qué? Porque somos uno. ¿Cristo? Está bien, ¿cómo llegamos ahí? Ahora, aquí está la pregunta crucial. ¿Cómo unirse, entrar en este único? No me gusta llamarlo una organización, es un organismo. ¿Cómo entramos en este organismo vivo? Llamamos el cuerpo de Cristo. Está bien, versículo 13. Porque por un solo Espíritu, con mayúscula, ¿de quién estamos hablando? Espíritu Santo. Así que por un solo Espíritu, el Espíritu Santo, ¿qué somos? ¿Cuál es la siguiente palabra? Todos, no solo los de élite, no solo unos pocos, sino cada creyente nacido de nuevo. Son todos que bautizados, no en la iglesia local, sino en que el cuerpo, y el cuerpo es esa composición universal, compleja, de vos creyentes, nacidos de nuevo. ¿Ningún incrédulo entra en el cuerpo de Cristo? ¿Ningún incrédulo? Ahora puedes bautizar a un montón de personas y hacerlas miembros de iglesias locales, y pueden estar tan perdidas como un perro, pero están bautizadas, pero no están en el cuerpo de Cristo. Pero el verdadero Hijo de Dios, en el momento en que es salvado, en el momento en que ha nacido por la obra del Espíritu, es bautizado
por el Espíritu Santo en ese cuerpo. Ahora esa es la que cuenta para la eternidad. Y sin importar si has sido bautizado de alguna otra manera, ya sea con agua del Jordán o con agua del río Timbuktu, eso no hace ninguna diferencia, pero cuando has sido bautizado en el cuerpo de Cristo por el Espíritu Santo, eres de Él, estás salvo para la eternidad. Está bien. Así que por un solo Espíritu somos bautizados en un solo cuerpo, ya seamos judíos, gentiles, esclavos o libres, incluso diría, si me lo permiten, de cualquier color, de cualquier raza, de cualquier situación en la vida, ricos o pobres, no hace ninguna diferencia. Todos hemos sido hechos para beber o participar de ese único Espíritu, porque el cuerpo, es decir, el cuerpo de Cristo, no es un solo miembro, sino muchos. Ahora, si lees tu Biblia, notarás que, como dije, ese es un término único de Pablo. La iglesia, que es su cuerpo, el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, y eso hace toda la diferencia ahí. Está bien. Así que ahora volvamos aquí, mientras que al principio, y a medida que entramos en la parte temprana de los Hechos, Jesús es el que bautiza. Él va a bautizar al judío en el poder del Espíritu Santo, pero ahora ves que Pablo lo cambia completamente. Ahora el Espíritu Santo se convierte en el que bautiza, bautizando predominantemente, no exclusivamente. Espero no estar bajando demasiado para la cámara. Gentiles en el santísimo cuerpo de Cristo. ¿Puedes poner eso en la pizarra, Sharon? Ahora ves eso. Hay un giro completo de 180 grados en la operación a medida que salimos de los evangelios y entramos en el libro de los Hechos. Dios tratando con la nación de Israel, Cristo es el que bautiza. Él está colocando al judío, como ellos creen, en el poder del Espíritu Santo para realizar los signos y los milagros y lo que sea que continuaría el ministerio terrenal de Cristo. Pero cuando eso se desmoronó, Israel lo rechazó. Dios se volvió hacia los gentiles y tenemos un cambio completo. Y ahora el Espíritu Santo se convierte en el que bautiza y nos coloca en Cristo. Justo lo contrario. Mientras que primero el Espíritu Santo colocó al judío en el Espíritu Santo, o Jesús colocó al judío en el Espíritu Santo, ahora el Espíritu Santo coloca al gentil en Cristo. ¿Viste eso? Y son un montón de versículos. Colosenses capítulo 3, porque estás escondido en Cristo, en Dios. Bueno, ¿cómo entraste en Cristo? Cuando el Espíritu Santo te bautizó en eso. Y eso no fue con agua. Gracias por ver A Través de la Biblia con Les Feldick, un estudio bíblico semanal. Si deseas más información sobre los ministerios de Les Feldick, un estudio bíblico en tu área, o sobre este programa, escribe a Les Feldick Ministries, Ruta 1, Caja 760, Quinta, Oklahoma 745.